asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. A nombre de nuestra organización Gestión Empresarial y Académica, con el auspicio de la prestigiosa Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, bienvenidos al Diplomado Gerencia y Gestión de Finanzas, Tributación y Estados Financieros. En esta oportunidad, continuando con el desarrollo de nuestras actividades académicas, presentamos a ustedes el módulo Análisis Económico de los Impuestos. Análisis Económico de los Impuestos. En esta oportunidad, nuestra organización ha creído conveniente presentarles un ponente de amplia expertise. Se trata del señor doctor Hernando Benítez López, profesional de amplia experiencia con 24 años como contador público y 8 años como abogado en el ejercicio respectivamente, con estudios de maestría en Derecho Tributario, con experiencia en el sector construcción y otros giros de negocios. Amplia experiencia en docencia universitaria. Actualmente se desempeña como funcionario, consultor y asesor legal en diversas empresas relevantes del medio en áreas como tributación, organización empresarial, laboral, administrativo y comercial. Anteriormente se ha desempeñado como gerente administrativo de la Corporación Carson y también como jefe del área de contabilidad y administración de la organización BETEC Contratistas SAC. Actualmente es gerente general de la organización Global Stone Ingenieros Perusac y también es gerente general de la organización Econojuris SAC. Realiza también consultoría y docencia universitaria en diferentes universidades de nuestro medio en una gama de cursos de especialización en asesoría legal, laboral, comercial y tributaria. Y en esta oportunidad va a desarrollar con nosotros análisis económicos de los impuestos. Por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Este curso es un curso abstracto porque tenemos que explicar el enlace de la economía con los impuestos. El ámbito tributario es un ámbito especializado y es un ámbito muy complejo porque engloba, concatena el aspecto legal, aspecto económico, aspecto social. Nosotros conocemos o nos debemos imaginar el efecto que causan los tributos en la economía nacional. Entonces, desde el punto de vista económico, el análisis económico, para la redundancia de los impuestos, trata de la forma como la ciencia de la economía, enfoca la parte tributaria para la aplicación en un gobierno, un país, una zona. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar con la primera diapositiva. Con una pequeña introducción debemos mencionar que el tema, el módulo en exposición, la vamos a tratar desde un aspecto constitucional y doctrinario. Una base legal, base doctrinaria, pero también una base teórica y sobre todo la aplicación hacia la vida real. Para ello vamos a compartir experiencias propias, de repente experiencias de los asistentes en tema con tributos y sin dejar de lado la base doctrinaria y el sustento teórico económico. Entonces, para ello vamos a recurrir a los principios de finanzas clásicas, la importancia del Estado en el fenómeno financiero tributario y sobre todo la facultad estatal para cumplir sus funciones en cuanto a los gastos e ingresos públicos, ¿no?, que se recogen en un instrumento que todos conocemos, debemos conocer, que es el Presupuesto General de la República. Enseguida también vamos a analizar
vamos a tratar de que las 4 horas de exposición que tenemos, tratar de sacarle sustancia para también exponer sobre la clasificación de los recursos del sector público, la clasificación de los tributos, los límites constitucionales del ejercicio del poder tributario, y en la parte final, que es lo más importante, como una especie de conclusión, vamos a determinar los efectos económicos de los impuestos y la subordinación del poder tributario al derecho constitucional. Bueno, como ya lo había mencionado, ¿qué buscamos con este curso? ¿Cuál es el objetivo de esta ponencia? Principalmente buscamos revisar la teoría económica de la tributación, el sustento económico de la tributación y sobre todo las distorsiones que puede causar la política tributaria en una economía. Cuando hablamos de distorsiones, nos referimos a las distorsiones en el mercado. La aplicación de un impuesto, ya sea al consumo, ya sea al valor, a la renta, según la clasificación que lo vamos a ver después, puede causar distorsiones en el consumo, distorsiones en la oferta, en la demanda, en todos los elementos de un análisis económico. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, vamos a tratar de explicar cómo es que los impuestos pueden afectar la marcha económica de un país, cómo puede afectar la demanda, por ejemplo, cómo puede afectar la oferta y sobre todo cómo nos puede afectar a nosotros en nuestra vida diaria, no desde el punto de vista legislativo, sino como un tema ya de aplicación práctica y de los efectos económicos de estos. Finalmente se van a discutir también los aspectos más destacados de la política tributaria nacional. En general, referido a los impuestos actuales, la forma como el gobierno central y el aspecto normativo, legislativo que basa los impuestos, cómo se están aplicando en nuestra economía y en nuestro país, ¿no? Específicamente en este año 2014 que se han establecido unas políticas económicas un poco coercitivas, en la cual se prima más a lo coactivo que a ampliar la base económica, la base tributaria, y cómo nos viene afectando ya la aplicación de estas políticas tributarias del gobierno central, cómo se están creando distorsiones en nuestra economía. Esa es la parte final como una conclusión. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud que tengan con el curso? ¿Alguna expectativa que quieran para aclarar respecto al curso en sí? ¿Ninguna? Bueno, seguimos entonces. En primer lugar, vamos a tratar, como una introducción previa, los principios fundamentales de las finanzas clásicas. A través de la historia, los pensadores en el tema económico han tratado de establecer el papel del Estado en nuestra economía, en la economía actual, en la economía anterior, y sobre todo cuáles son las tareas o funciones que les corresponde al Estado. Para ello tenemos que tomar como referente a Adam Smith. Adam Smith fue un pensador del siglo XVII que estableció el patrón de las finanzas públicas que, a pesar del tiempo transcurrido, ahora se mantienen incólumes, intactas. Nos referimos a la tarea del Estado, en el campo económico. Adam Smith establecía que el Estado se debe dedicar a 3 órdenes específicos: defensa exterior, seguridad interior, promoción del bien común con los servicios de educación, justicia y obras públicas. En otras palabras, bajo el principio dejar hacer o dejar pasar, que es el meollo de su pensamiento, establecía que el Estado simplemente debe ser una especie de árbitro en la cual las decisiones
económicas o las decisiones o tareas como Estado se deben limitar a 3 puntos esenciales: la defensa de la soberanía estatal ante amenazas del exterior, de otros países, de otras organizaciones; seguridad interior, ¿no?, el establecimiento de una labor policial, de una labor legislativa para que pueda dar seguridad a sus ciudadanos; y la promoción del bien común, ¿no?, en los servicios de educación, justicia y obras públicas. También establecía Adam Smith que una de las tareas fundamentales del Estado era que, y acá vamos a tratar el tema tributario, era establecer una neutralidad de la imposición. En otras palabras, la neutralidad de los impuestos. ¿Qué quiere decir? De que los impuestos deben ser neutros en el sentido de no interferir con las actividades económicas de la población. Y esa perspectiva que tuvo Adam Smith del siglo XVII hasta ahora se mantiene, porque el gran objetivo de la imposición de las políticas económicas de los gobiernos actuales, de los gobernantes actuales, es de que los impuestos no creen distorsión en la economía, ¿no? O sea, la aplicación de impuestos no debe interferir con la vida diaria de los habitantes, aun cuando se tiene que, al hablar de temas económicos, tenemos que hablar de un establecimiento de un flujo de dinero hacia el Estado, pero que ese flujo de dinero tiene que estar en relación a la capacidad generadora de la renta del contribuyente, ¿no? Y ya Adam Smith del siglo XVII lo decía, de que el Estado, al momento de aplicar la imposición tributaria, debe conservar o debe respetar la neutralidad, que no interfiera con las reglas del mercado. Otro punto o principio fundamental de las finanzas clásicas, las finanzas que sostienen, digamos, la perspectiva económica de todos los países del mundo occidental, casi sin excepción, porque todos aplican la misma teoría de libre mercado, es el equilibrio del presupuesto anual del Estado. Porque eso no requiere mayor explicación, simplemente no gastar más de lo que se tiene, tratar de reducir a cero el endeudamiento y gastar solamente lo que se puede producir o lo que se puede recaudar. Otro punto también que se estableció desde la teoría económica de Adam Smith, de las finanzas clásicas, es la distinción entre finanzas ordinarias y extraordinarias, admitiendo para la primera la cobertura de los gastos y para la segunda el endeudamiento. Es decir, las finanzas ordinarias vienen a ser la forma normal o la forma cotidiana que debe tener el Estado para recaudar. Es decir, teniendo como principio fundamental la cobertura de los gastos, los recursos patrimoniales y los impuestos. Otro punto también fundamental fue la función extrafiscal, de los impuestos a través de la protección de ciertos derechos, a donde estamos hablando acá ya del gobierno de comercio exterior, en la cual de lo que se trataba era de que mediante la imposición de aranceles la economía del país pueda proteger su producción, su industria, ¿no? Eso ya lo daba a notar Adam Smith en el siglo XVII. Muy bien. El segundo punto es la importancia del Estado en el fenómeno financiero tributario. Habiendo establecido ya la forma como deben encarar la política económica del Estado bajo la perspectiva del libre mercado establecido en el siglo XVII por Adam Smith, ahora el siguiente punto es la importancia del Estado en el fenómeno financiero tributario. Según el Estado es una organización creada por una norma legal general, que es la Constitución, que tiene como fin no
o sea, el fin del Estado no es realmente cubrir las necesidades, es un fin accesorio, secundario. El fin del Estado es un tema más representativo, es como el Estado es una representación jurídica de la sociedad, ¿no? El Estado es el que representa a la sociedad, el que representa la soberanía de un país y tiene como fin secundario la satisfacción de determinadas necesidades, ¿no? Sin embargo, actualmente pues el Estado, la labor más importante de la representatividad legal del país es la satisfacción de las necesidades. Entonces, las necesidades que debe cubrir el Estado como tal, principalmente la administración de justicia, seguridad social, la educación, salud y otras relacionadas con actividades empresariales, ¿no? Como la banca, seguro, transporte, energía. Ese es el fin o la importancia del Estado en el fenómeno financiero tributario. Entonces, un sistema tributario moderno, en la finalidad más importante de un Estado, de un sistema tributario moderno, es agenciar los recursos necesarios para cumplir los fines sociales, ¿no? Dentro de un marco legislativo, un marco constitucional que le permita ejercer la legalidad, equidad y justicia social. Ese es el factor supremo que persiguen todos los países, todos los gobernantes, pero que es muy difícil de lograr tal vez, ¿no? Muy bien. A los estudiantes de economía o los que tienen formación económica, sea contabilidad, administración, nos han enseñado tal vez sobre la actividad financiera o el papel financiero. Creo que ustedes han llevado ya cursos anteriores de finanzas, ¿no? En este módulo, tal vez en su formación diaria. Entendiéndose como la administración financiera como la administración de recursos de una organización. En el caso macroeconómico, el Estado también desarrolla una actividad financiera en función a lo que hemos conversado anteriormente, en función a las necesidades que tiene la población, en función al rol que tiene el Estado de cubrir necesidades básicas y luego de determinar las necesidades, buscar los ingresos. Estamos hablando ya de una administración de recursos. Entonces acá nos encontramos ya con la actividad financiera del Estado, o sea, cómo el Estado puede ser un administrador financiero de sus recursos, pero en un tema macroeconómico. Para el Estado, para que pueda cumplir sus objetivos, que es principalmente satisfacción de necesidades, debe organizarse, ¿no? Entonces, en primer lugar, para la organización debe establecer los elementos que lo van a componer y debe existir por lo menos no implantar una separación de funciones, eso ya está intrínseco. Eso también viene desde de los años del siglo XVII, de la Revolución Francesa, la división de poderes. El Estado debe tener una división de poderes específica en cuanto a que antes de poder determinar de repente cuál es su papel como de satisfacción de necesidades, establecer cuáles son los poderes que componen, ¿no? Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Esa es una organización básica. Una vez establecido las facultades de cada uno de los poderes, establecer las organizaciones descentralizadas y finalmente ya se puede hablar de atender las necesidades de los individuos. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna inquietud tal vez? ¿Ninguna? Bien, seguimos. Acá nos vamos adentrando ya desde el punto de vista de gerente financiero o de administrador financiero del Estado sobre cómo es que el Estado debe cumplir sus objetivos de satisfacer necesidades en cuanto
a la producción de bienes materiales e inmateriales. A los bienes materiales los llamamos los bienes públicos y los bienes inmateriales los servicios públicos, ¿no? También el Estado tiende a producir bienes y servicios públicos a través del gasto público, que se define como la erogación realizada por el Estado para la adquisición de bienes intermedios y factores de producción. Esta es la parte teórica de cómo el Estado puede establecer su labor de administrador financiero y establecer las funciones de gastos e ingresos públicos para cubrir su presupuesto. Ahora vamos a hablar de los ingresos públicos. Una vez determinados los gastos de las necesidades que tiene que cubrir seguridad, salud, defensa exterior, seguridad social, el Estado como administrador financiero debe planificar la obtención de sus ingresos. ¿Cuál es la manera natural de obtener ingresos del Estado? Justamente la manera natural, ordinaria de el Estado obtiene sus ingresos en los impuestos, ¿no? O los tributos en general. Y luego tenemos ya otra clase de ingresos como la venta de bienes y servicios en el mercado y la deuda pública, ¿no? La deuda pública viene a ser un endeudamiento interno o externo, y también algunos otros ingresos como donaciones o emisiones de bonos. Esa es la perspectiva de los ingresos públicos. Bueno, acá vamos a tratar un tema importante, un instrumento económico que no solamente lo utiliza el Estado, lo utiliza cualquier organización que necesite maximizar sus finanzas, que es el presupuesto. El presupuesto público, que viene a ser una norma legal actualmente en el país, y en general en el resto de países se establece a través de una norma legal que lo promueve el Parlamento. El presupuesto engloba todo lo expuesto anteriormente: los ingresos y los gastos. La clasificación económica de los recursos públicos se considera ingresos corrientes e ingresos de capital. Los ingresos corrientes incluyen los ingresos tributarios y no tributarios, ¿no? Los ingresos tributarios ya los conocemos, toda la gama de impuestos y tributos del Estado, y los no tributarios, la venta de bienes y servicios. Y los ingresos de capital vienen a ser los ingresos producto de la venta y donaciones de activos de capital. Esa es la forma como se establecen o se clasifican los ingresos en un presupuesto general. Una vez establecidos los ingresos, vamos a detenernos un momento en lo que es el tributo. Los ingresos tributarios, que como les he manifestado, vienen a ser la forma ordinaria con la cual el Estado recauda, o es la principal fuente de ingresos para el Estado. Los ingresos tributarios son derivados en las prestaciones de dinero que el Estado, en su poder de imperio que le da la Constitución y las leyes, puede recaudar de los ciudadanos. Ahora, el Estado cobra estos impuestos o recauda estos impuestos y tributos porque tiene una norma legal suprema, que la madre de todas las leyes, que es la Constitución, que le da la obligatoriedad del imperio de la ley. O sea, el Estado tiene una facultad coercitiva de cobrar los ingresos tributarios en función de una norma legal, y esa es la forma natural, como lo vuelvo a repetir, de obtener de ingresos, ¿no? El resto de ingresos ya son accesorios, como endeudamiento, venta de activos, ingresos no tributarios, son ingresos accesorios. El ingreso principal son los tributos. Bueno, acá vamos a hacer una aplicación práctica de lo que hemos visto hasta ahora. Para ello, tienen ustedes en pantalla
una norma legal que se promulgó en el año 2013 y que viene a ser el instrumento público que tiene nuestro gobierno para aplicar el presupuesto en este año fiscal que está en curso. La ley es la 30.114 y establece una gama de ingresos que totalizados suman 118.934, 253.913, 118.934 millones. Ese es el tamaño de la economía, pues el tamaño de los ingresos estipulados para este año en esta norma. Como pueden ver ustedes, en el rubro recursos ordinarios, que tenemos 82.977 millones de soles, este rubro está compuesto casi en su totalidad por impuestos y tributos. Llámese impuesto general a las ventas, llámese impuesto a la renta, el impuesto temporal a los activos netos, los recursos directamente recaudados, que ya son servicios que presta el Estado, o los ingresos por tasas, por contribuciones. A continuación, los recursos por operaciones especiales de crédito por endeudamiento interno o externo, que son 4.562 millones, donaciones y transferencias y recursos determinados. Como pueden ver ustedes, 118.934 millones es el ingreso estipulado, pero estos 134 millones tienen su contrapartida en el gasto público. Ahí tienen ustedes, es la misma suma, es un balance perfecto. O sea, el presupuesto fiscal se basa por el principio de ingresos y egresos, en la cual debe haber una equivalencia perfecta a los mismos ingresos, los mismos egresos. Los egresos estipulados del gobierno central para el año 2014 los distribuye correspondiente al gobierno nacional o al gobierno central y las instancias descentralizadas. En las dos divisiones, ya sea gobierno central o instancias descentralizadas, encontramos los mismos gastos, ¿no? Gastos corrientes, gasto de capital y servicio de deuda. Igual para los gobiernos regionales y de la misma manera para los gobiernos locales. Gastos corrientes, gasto de capital y servicio de la deuda. Ahora, ¿qué viene a ser cada uno de estos gastos? ¿Qué contiene cada uno de estos gastos? Los gastos corrientes tienen que ver específicamente con lo que les he explicado anteriormente, ¿no? Con la satisfacción de necesidades básicas del Estado, llámese educación, seguridad, defensa. En pocas palabras, dentro de los gastos corrientes tenemos el mantener los servicios del Estado, sueldo de los profesores, sueldo de los militares, sueldos de los profesionales de salud, el equipamiento y mantenimiento de la infraestructura del Estado, todo lo que tenga que ver con los servicios directamente prestados por el Estado. Estamos hablando para el gobierno central de 51.677 millones, para los gobiernos regionales 13.976 millones y para los gobiernos locales 9.358. El siguiente rubro son gastos de capital. ¿Qué es lo que contienen estos gastos de capital? A mi entender, estos son los gastos más importantes porque estamos hablando
cuando hablamos de gasto de capital, como su nombre lo dice, es el establecer o crecer el crecimiento de la infraestructura del Estado, en hacer nuevas obras, carreteras, colegios, ¿no? Postas médicas, hospitales. Este es el gasto principal o más importante del Estado. Sin embargo, podemos ver de que a comparación de los gastos corrientes, estamos hablando de una suma menor, ¿no? Inferior a la mitad siquiera de los gastos corrientes en los tres rubros, ¿no? En los gobiernos regionales la diferencia es mayor aún, porque los gastos corrientes son 13.976 millones y los gastos de capital o inversiones 4.755 millones de soles. Y en los gobiernos locales, las municipalidades, ahí sí hay una equivalencia casi, ¿no? Gastos corrientes con gastos de capital son parecidos, pero en las instancias macroeconómicas del gobierno nacional y los gobiernos regionales podemos ver de que los gastos corrientes superan enormemente los gastos de capital. Si bien es cierto, el Estado tiene como fin la satisfacción de las necesidades de los particulares, pero no menos importante es la inversión en la infraestructura misma del Estado, porque la inversión en infraestructura trae elementos multiplicadores y trae mayor bienestar a la población, mientras que mantener gastos corrientes es mantener un aparato estatal ya establecido que no tiene posibilidad de crecimiento. Los gastos de capital dan mayor progreso a la población, ¿no? Porque estamos hablando de nuevas carreteras, estamos hablando de hospitales, servicios, colegios que van a prestar mayor beneficio a la población. Por ejemplo, el establecer o planificar y ejecutar una carretera hacia una zona inaccesible definitivamente dará mayor progreso que pagar sueldos a empleados estatales, ¿no? Desde el punto de vista técnico nada más. Sin embargo, en nuestro presupuesto tenemos la primera distorsión de que los gastos de capital son muy inferiores a los gastos corrientes. Y aunque a través de los años actuales se ha ido disminuyendo, el servicio de la deuda, que es el pago del endeudamiento externo e interno, también muestra un monto importante, ¿no? Más que todo en el gobierno central tenemos 9.823 millones de soles que van a ir para amortizar deuda. En el caso de los gobiernos regionales son únicamente 62 millones, y en el caso de los gobiernos locales 243 de 181. Más o menos es la estructura, la forma como el Estado ha planificado ejecutar el presupuesto para el año 2014 y cuál es el origen de los fondos que hemos visto, el origen de los fondos. Acá lo tenemos, los recursos ordinarios, que vienen a ser los impuestos, los recursos directamente recaudados, que están compuestos por el canon, la renta de aduanas y otros ingresos más, como tasas y arbitrios, y los recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿no? O sea, el presupuesto de la República tiene un nacimiento ya con deuda, ¿no? Esos 4.562 millones que ustedes ven ahí es deuda. Es decir, que el legislador y el equipo técnico del Congreso, al hacer este presupuesto, ha previsto de que no va a alcanzar los ingresos normalmente recaudados. Por eso establece un endeudamiento de 4.562 millones de soles para este año, ¿no? Que eso pasará a engrosar ya la deuda externa actual. Entonces, como segunda distorsión, tenemos que el presupuesto
del sector público nace con deuda, ¿no? O sea, no cuadra, en otras palabras, por decirlo simplemente. El legislador tiene que echar mano de 4.562 millones de deuda para que pueda cumplir con sus obligaciones previstas para este año, ¿no? Entonces, según la metodología establecida y que hemos visto en las exposiciones anteriores, lo primero que se establece son los gastos, ¿no? Tenemos ahí los gastos, pero estos gastos deberían corresponder, como lo dijo Daniel Mil, pues en una equidad, ¿no? Que no exista mayores gastos que ingresos, pero no es así. Si bien es cierto, se ha reducido el endeudamiento, pero aún tenemos, ¿no? 4.562 millones de deuda. Eso viene a ser pues como una bola de nieve, porque si bien es cierto estamos amortizando por acá, estamos amortizando deuda, ¿no? La amortización de la deuda para este año es 9.000, casi 10.000 millones de soles, pero estamos endeudándonos con 4.500, ¿no? O sea, en buena cuenta solamente hemos amortizado 5.000 millones. Bueno, de esto se trata la aplicación de las finanzas públicas y lo que he tratado de explicar hasta este momento, ¿no? De que cómo es que el Estado distribuye sus gastos, ingresos y sobre todo cómo planifica recibirlos. Entonces podemos ver de que de los 118.934 millones de gasto que requiere el Estado para el año 2014, 82.977 millones van a venir de impuestos. Entonces podemos ver pues cuál es la importancia que tiene la carga tributaria en nuestra economía, y justamente de eso trata el curso, es explicar cómo que esos 82.977 millones pueden aplicarse sin crear distorsiones en el mercado, sin crear mayor pobreza, sin crear de repente que el impuesto, en vez de hacer crecer la economía, haga que decrezca, que genere mayor inflación tal vez, o que genere prácticas elusivas o evasivas del impuesto. Esa es la gran tarea que tiene el legislador y el Estado para que pueda mantenerse esa fuente de ingresos. Lamentablemente, esos 82.977 millones que tienen provienen más que todo de impuestos, aplicados a la naturaleza extractiva o los recursos extractivos de las empresas, ¿no? Y gran parte de ello proviene de la actividad minera, que es una actividad que no puede tener una estabilidad predispuesta, ¿no? Porque eso está sujeto a cómo se comporta el mercado de los metales, a cómo están los precios del oro, de la plata y otros metales importantes, ¿no? También de la parte de la agroindustria, y a una menor parte ya de los sectores de comercio, de producción e industria de nuestro país, ¿no? Bueno, esto es la exposición en cuanto al presupuesto. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, comentario? ¿Puede encontrar alguna distorsión acá en las cifras del Estado? Lo he tratado de hacer lo más claro posible, como para que se pueda entender de dónde viene el dinero y cómo se aplica. Y ese presupuesto tiene que cumplirse. Ahora, la otra distorsión que tenemos en la distribución de gastos corrientes y gastos de capital es de que, aun cuando los gastos de capitales son muy inferiores a los gastos corrientes, o sea, el pagar servicios y mantener el aparato estatal cuesta, por ejemplo,
en el caso del gobierno central 51.677 millones de soles. Prevé invertir solamente 21.694 millones, pero aún así, estos 21.694 millones en el caso del gobierno central, los 4.755 millones de los gobiernos regionales y 7.341 de los gobiernos locales, aunque no lo crean, parte de este dinero regresa al erario. ¿Por qué? Por la incapacidad de gasto que tienen las autoridades, ¿no? O sea, a pesar que tenemos que el presupuesto dispone montos menores para inversión en infraestructura, para hacer carreteras, hospitales y otras obras importantes, aún así, por la incapacidad de gastos y la propia deficiencia de la formación de las autoridades locales y regionales sobre todo, es que este gasto retorna al Estado. O sea, aún cuando tenemos muchas necesidades, ¿no?, por ser un país del tercer mundo, nos damos el lujo a veces de devolver el dinero. ¿Por qué? Porque hay incapacidad de gastos. Entonces tenemos una distorsión más en nuestro presupuesto, que a pesar de que tenemos un monto reducido para invertir en infraestructura, ese dinero no se cumple a cabalidad. Muy bien, esto es más o menos una parte aplicativa de cómo se manejan las finanzas del Estado. Bueno, el siguiente tema, siguiente punto, ya nos adentra a la parte normativa de los impuestos. Cuando hablamos de el marco conceptual de los ingresos tributarios, ¿no? Y hemos establecido, hemos visto cómo se comportan los tributos, de dónde vienen los recursos en un presupuesto. Ahora vamos a explicar cuál es la base tributaria, la base legal, ¿no?, la base conceptual de los ingresos tributarios. Volvemos a repetir que el aspecto tributario es un tema complejo que tiene relaciones con una parte normativa, ¿no?, con el derecho, con economía y la sociedad en sí. Pero la base que descansa, donde descansa el aspecto normativo de su aplicación, lo encontramos en el derecho tributario, ¿no?, que viene a ser todo el compendio de normas, leyes, principios que nos van a ayudar o nos van a crear un derrotero para la aplicación de las normas tributarias. Entonces acá tenemos una definición muy clara establecida por Jaime Ross en el curso de Derecho Tributario Sustantivo, que dice que el derecho tributario viene a ser la rama del derecho público que trata de las normas obligatorias y coactivas que regulan los derechos y obligaciones de las personas con respecto a la materia tributaria. Rama del derecho público. ¿Por qué de derecho público? ¿No? ¿Por qué de derecho público? Porque es un derecho del Estado, es una aplicación, es una facultad del Estado. Entonces, existen otras ramas del derecho público, por ejemplo, como el derecho administrativo, que también está facultada para el Estado. En este caso, el derecho tributario tiene una relación intrínseca con el Estado, porque es el único ente que puede aplicarlas. Por eso se llama rama del derecho público. Ahora, que trata sobre normas obligatorias. Son normas obligatorias porque la Constitución y las normas establecen un carácter coercitivo. O sea, los impuestos no se discuten. Los impuestos, por ley, nacen para ser cumplidos. Es más, existe hasta un código penal tributario. O sea, quien se rehúse a pagar los impuestos o quien evada los impuestos puede verse incluso comprometido con un delito tributario y puede ser objeto de una sanción penal, ¿no? Entonces, la RAN es un cumplimiento obligatorio, son normas obligatorias e incluso coactivas o coercitivas.
y que regulan los derechos y obligaciones de las personas con respecto a la materia tributaria. O sea, si bien es cierto, es una rama del derecho público, pero está dirigido al cumplimiento del deudor tributario, que viene a ser una persona común y corriente, que puede ser una empresa, una persona natural, una persona jurídica, una organización tal vez, pero que en buena cuenta se denominan particulares. Pues es una relación entre el Estado y los particulares que pueden estar constituidos por personas naturales o personas jurídicas. Ahora, en América Latina encontramos una definición de derecho tributario general que más o menos engloba las definiciones de los códigos tributarios de todos los países conformantes, la cual nos dice que el derecho tributario es el derecho de los tributos, que abarcan los impuestos, tasas y contribuciones. Así de simple, ¿no? Es el derecho de los tributos. Vamos a ver más adelante que el término tributos es un término muy amplio también, y que abarca tres elementos importantes, o tres componentes importantes, más bien dicho, ¿no? Impuestos, tasas y contribuciones. Vamos a explicar de qué se trata cada una de estas. Bueno, en nuestro país tenemos el texto único del Código Tributario, que como norma legal es una ley promulgada por el Congreso de la República, pero que ha sido recogido en un texto único ordenado, el Decreto Supremo 133/2013 del año 2013, que establece todo el compendio de normas de la aplicación de los tributos en nuestro país. Entonces, el término genérico tributo para el Código Tributario comprende, como le hemos dicho ya, los tres componentes fundamentales: impuesto, contribución y tasa. De los cuales, claro está, el más importante es el impuesto, y es el que recauda más, pero no deja tampoco de lado las otras especies de tributo, que viene a ser la contribución y la tasa. Entonces, en primer lugar, el impuesto. ¿Qué es el impuesto? Ahí tiene usted la definición del Código Tributario. El impuesto es un tributo, claro, ¿no? Pero cuyo cumplimiento no origina contraprestación directa por parte del Estado. La contribución también es tributo, pero tiene como hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. La tasa también es tributo, pero cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva de un servicio por el Estado. Ahí hay un lapsus. Es un servicio público. La prestación efectiva por el Estado, no está bien, la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado. Entonces, ahí encontramos las principales diferencias entre cada una de las especies de tributo. En el caso de la contribución y la tasa, para su aplicación, esperamos de que el Estado tenga que darnos algo a cuenta o algo en contrapartida. En el caso de contribución, ¿no?, el Estado está obligado a darnos beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. En el caso de la tasa, el hecho generador es la prestación efectiva de un servicio público. Entonces, a nivel de contraprestación, la definición que establece de tributo, el Código Tributario, que lo distribuye en tres grandes grupos, ¿no?: impuestos, contribución, estén ordenados en función de la contraprestación del Estado. En el primer caso, el Estado no tiene ninguna obligación de efectuar una contraprestación directa, pero sí una contraprestación indirecta, ¿no? O sea, el Estado, en el caso de los impuestos, cobra estos por el hecho de ser Estado,
nada más. Por ejemplo, el impuesto a la renta, por ejemplo, el impuesto predial, por ejemplo, el impuesto al cabala, por ejemplo, el impuesto general a las ventas, el efectivo del consumo. O sea, es una cobranza que hace el Estado sin tener que dar nada a cambio. Lo único que puede ofrecer es la prestación indirecta de servicios generales, como educación, ¿no? Como salud, como seguridad interna y externa, pero no directa. En el caso de contribución, aquí sí hay una contraprestación, porque el Estado efectúa una obra pública o una actividad específica con el fin de dar una prestación o una contraprestación del monto que cobra. En el caso de la tasa, acá sí hay una equivalencia perfecta, porque el particular no tiene que pagar si es que el Estado no lo retribuye. O sea, es un servicio público individualizado, en la cual la contraprestación tiene que ser perfecta. Ese viene a ser el espíritu de cada una de estas especies de tributo, ¿no? Para resumir, el impuesto hay una cero contraprestación del Estado. En el caso de la contribución, la contraprestación es relativa porque son obras o actividades que hace el Estado y con ese fin los va a retribuir. Y en el caso de la tasa, tiene que haber una contraprestación equivalente perfecta. Tú me das 100, yo te doy 100. Hemos hablado ya de cuáles son las especies, cuáles son algunos ejemplos de los impuestos. Tenemos impuestos del gobierno central, impuestos de los gobiernos locales, e impuestos para otros fines. En el caso de los impuestos, desde el año 1990 para adelante, y por sugerencias del Fondo Monetario Internacional, bueno, respecto a los impuestos, hasta el año 90 en el Perú existía un sinnúmero de impuestos. Había impuestos por actividad, por rama, por producto, un desorden que eso se fue ordenando poco a poco a partir del año 90 a través de algunas directivas que dio el Fondo Monetario Internacional y que hasta la fecha ya se han tratado de reducir al máximo, ¿no? Aun cuando siempre existe el prurito legislativo de crear más impuestos. Eso se ha venido a dar justamente con el último impuesto que se creó, que fue el ITAN. Pero bueno, dentro del gobierno central encontramos 3 impuestos importantes, principales y sobre los cuales gira la economía o los ingresos económicos del Estado, que es el impuesto a las rentas, el impuesto general a las ventas y el selectivo del consumo. Para los gobiernos locales, el impuesto predial, impuesto al cabala, juegos, apuestas y el patrimonio vehicular. Y hay otros para otros fines, ¿no? Pero en este caso ya no son impuestos, sino contribuciones, que viene a ser una rama más reducida del impuesto, en la cual en el caso de contribución habíamos hablado que es el hecho generador, son beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales. En este caso encontramos el FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda, que fue un tributo que existió hasta el año 94 más o menos. Y hay 2 que han quedado, ¿no? Que es el SENATI y SENCICO. El SENATI viene a ser una contribución al Servicio Nacional del Trabajo Industrial y SENCICO, el Servicio Nacional del Incentivo a la Construcción. SENCICO. Esas son las distorsiones en el consumo, distorsiones en la oferta, en la demanda, en todos los elementos de un análisis económico.
Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, vamos a tratar de explicar cómo es que los impuestos pueden afectar la marcha económica de un país, cómo puede afectar la demanda, por ejemplo, cómo puede afectar la oferta y sobre todo cómo nos puede afectar a nosotros en nuestra vida diaria, no desde el punto de vista legislativo, sino como un tema ya de aplicación práctica y de los efectos económicos de estos. Finalmente se van a discutir también los aspectos más destacados de la política tributaria nacional. En general, referido a los impuestos actuales, la forma como el gobierno central y el aspecto normativo, legislativo que basa los impuestos, cómo se están aplicando en nuestra economía y en nuestro país, ¿no? Específicamente en este año 2014 que se han establecido unas políticas económicas un poco coercitivas, en la cual se prima más a lo coactivo que a ampliar la base económica, la base tributaria, y cómo nos viene afectando ya la aplicación de estas políticas tributarias del gobierno central, cómo se están creando distorsiones en nuestra economía. Esa es la parte final como una conclusión. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud que tengan con el curso? ¿Alguna expectativa que quieran para aclarar respecto al curso en sí? ¿Ninguna? Bueno, seguimos entonces. En primer lugar, vamos a tratar, como una introducción previa, los principios fundamentales de las finanzas clásicas. A través de la historia, los pensadores en el tema económico han tratado de establecer el papel del Estado en nuestra economía, en la economía actual, en la economía anterior, y sobre todo cuáles son las tareas o funciones que les corresponde al Estado. Para ello tenemos que tomar como referente a Adam Smith. Adam Smith fue un pensador del siglo XVII que estableció el patrón de las finanzas públicas que, a pesar del tiempo transcurrido, ahora se mantienen incólumes, intactas. Nos referimos a la tarea del Estado, en el campo económico. Adam Smith establecía que el Estado se debe dedicar a 3 órdenes específicos: defensa exterior, seguridad interior, promoción del bien común con los servicios de educación, justicia y obras públicas. En otras palabras, bajo el principio dejar hacer o dejar pasar, que es el meollo de su pensamiento, establecía que el Estado simplemente debe ser una especie de árbitro en la cual las decisiones económicas o las decisiones o tareas como Estado se deben limitar a 3 puntos esenciales: la defensa de la soberanía estatal ante amenazas del exterior, de otros países, de otras organizaciones; seguridad interior, ¿no? El establecimiento de una labor policial, de una labor legislativa para que pueda dar seguridad a sus ciudadanos; y la promoción del bien común, ¿no? En los servicios de Estimados asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. A nombre de nuestra organización Gestión Empresarial y Académica, con el auspicio de la prestigiosa Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, bienvenidos al Diplomado Gerencia y Gestión de Finanzas, Tributación y Estados Financieros.
esta oportunidad, continuando con el desarrollo de nuestras actividades académicas, presentamos a ustedes el módulo Análisis Económico de los Impuestos. Análisis económico de los impuestos. En esta oportunidad, nuestra organización ha creído conveniente presentarles un ponente de amplia expertise. Se trata del señor doctor Hernando Benítez López, profesional de amplia experiencia con 24 años como contador público y 8 años como abogado en el ejercicio respectivamente, con estudios de maestría en Derecho Tributario, con experiencia en el sector construcción y otros giros de negocios. Amplia experiencia en docencia universitaria. Actualmente se desempeña como funcionario, consultor y asesor legal en diversas empresas relevantes del medio en áreas como tributación, organización empresarial, laboral, administrativo y comercial. Anteriormente se ha desempeñado como gerente administrativo de la Corporación Carson y también como jefe del área de contabilidad y administración de la organización BTEC Contratistas SAC. Actualmente es gerente general de la organización Global Stone Ingenieros Perusac y también es gerente general de la organización Econojuris SAC. Realiza también consultoría y docencia universitaria en diferentes universidades de nuestro medio, en una gama de cursos de especialización en asesoría legal, laboral, comercial y tributaria. Y en esta oportunidad va a desarrollar con nosotros análisis económicos de los impuestos. Por favor, recibámonos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Este curso es un curso abstracto, porque tenemos que explicar el enlace de la economía con los impuestos. El ámbito tributario es un ámbito especializado y es un ámbito muy complejo, porque engloba, concatena el aspecto legal, aspecto económico, aspecto social. Nosotros conocemos o nos debemos imaginar el efecto que causan los tributos en la economía nacional. Entonces, desde el punto de vista económico, el análisis económico, para la redundancia de los impuestos, trata de la forma como la ciencia de la economía, enfoca la parte tributaria para la aplicación en un gobierno, un país, una zona. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar con la primera diapositiva. Con una pequeña introducción debemos mencionar que el tema, el módulo en exposición, la vamos a tratar desde un aspecto constitucional y doctrinario. Una base legal, base doctrinaria, pero también una base teórica y sobre todo la aplicación hacia la vida real. Para ello vamos a compartir experiencias propias, de repente experiencias de los asistentes en tema con tributos y sin dejar de lado la base doctrinaria y el sustento teórico económico. Entonces, para ello vamos a recurrir a los principios de finanzas clásicas, la importancia del Estado en el fenómeno financiero tributario y sobre todo la facultad estatal para cumplir sus funciones en cuanto a los gastos e ingresos públicos, ¿no?, que se recogen en un instrumento que todos conocemos, debemos conocer, que es el Presupuesto General de la República. Enseguida también vamos a analizar, vamos a tratar de que las 4 horas de exposición que tenemos, tratar de sacarle sustancia para también exponer sobre la clasificación de los recursos del sector público, la clasificación de los tributos, los límites constitucionales del ejercicio del poder tributario y en la parte final
que es lo más importante, como una especie de conclusión, vamos a determinar los efectos económicos de los impuestos y la subordinación del poder tributario al derecho constitucional. Bueno, como ya lo había mencionado, ¿qué buscamos con este curso? ¿Cuál es el objetivo de esta ponencia? Principalmente buscamos revisar la teoría económica de la tributación, el sustento económico de la tributación y sobre todo las distorsiones que puede causar la política tributaria en una economía. Cuando hablamos de distorsiones, nos referimos a las distorsiones en el mercado. La aplicación de un impuesto, ya sea al consumo, ya sea al valor de la renta, según la clasificación que lo vamos a ver después,